días. Panorama semanal, hoy domingo. Y esperando a domingo. No estamos esperando a Godot, como Samuel Beckett, pero estamos esperando a domingo. Señores, el artículo del jueves pasado del doctor Ricardo Nieves lo escribió como médico y realmente es un artículo de estudio, de deconstrucción. Y justamente me basamenta teóricamente a una serie de conferencias que estamos dando en el país. Nos tocó en la Universidad del Caribe a más de 400 estudiantes de psicología. Y ayer sábado nos tocó en Santiago. Lo de Santiago fue increíble. Señores, el odio digital, retorno a un fantasma. Antes de entrar en el tema, porque es un tema que es tocado todo el tiempo en este programa, es como parte de la filosofía hermenéutica de este programa. Quiero mencionar algo que me atañe a mí directamente porque soy médico en práctica y a Ricardo porque es un médico en teoría. Señores, se ha desatado en la República Dominicana la sofisticación del abogado de ambulancia. ¿A qué me refiero? En los años 80, en los años 70-80, empezó en los Estados Unidos una cultura de la demanda a la medicina. Llegando a su cúspide en los años 90, cuando la propia ley norteamericana falló diciendo que eran tantas las demandas a los médicos que habían en los Estados Unidos que se le quitó la parte penal. Y las demandas médicas se quedaron solamente en el mundo civil. De eso, Ricardo, ayúdame un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que las demandas médicas en los Estados Unidos lo único que buscan es dinero. Aparentemente, en la República Dominicana conocemos de una serie de oficinas que se están encargando de ensamblar todo un conglomerado de abogados para buscar estos casos que a diario, obviamente, suceden en un país tercermundista donde la medicina no se abstrae de la mediocridad del estudio PISA y un sexto de primaria. Esto es extremadamente peligroso, tiene diferentes ángulos y a mí me gustaría, Ricardo, tu opinión al respecto. Antes de entrar, señores, al artículo, miren, yo lo tengo, miren cómo yo lo tengo, como en los años 60, que uno cogía el artículo, lo sacaba y escribía sobre él. Aquí no estamos siendo digitales, Ricardo y yo, aquí estamos siendo tradicionales, haciendo hermenéutica tradicional. Ricardo, dime un poquito, tú que estás en el medio, porque tú eres abogado y eres médico. Sí, buenos días a todos los amigos de Panorama Semanal. ¿Tú eres más médico que abogado? No. Bueno, yo diría que es una simbiosis. Ha hecho un pequeño epítome, ¿no? Un resumen de la situación después de que 3 clínicas en la República Dominicana en los últimos... 3 días. En una semana, ¿no? Sí. Hayan sido condenadas, entre comillas. 400 casos activos. Miren, lo primero que hay que partir, Héctor, es bien el asunto. Una cosa es la esfera penal y otra es la esfera civil. Lo civil persigue, ante todo... Money. Sí, persigue retribución económica. Indemnización, retribución económica, pago por. Mientras que lo penal persigue penas que pueden ser privativas de libertad, multa o degradación cívica de la persona. Son dos esferas diferentes. En la mayoría de los países, el ejercicio médico está despenalizado de la sanción punitiva. Aquí no. Aquí se mantiene. Aquí puede caer preso y también tener que pagar. Porque nosotros tenemos un código que tiene 130 y pico de años. No. Hammurabi parte 2. Lo trajeron los franceses, lo trajeron los haitianos en el 1822. O sea, nuestro código es haitiano.
Es francés. Ni de eso nos hemos podido librar. No, es francés. Bueno, Es francés. Pero lo trajeron los haitianos cuando ocuparon la entonces naciente, vamos a decir, el embrión de república y que era nación. Y durante los 22 años, Héctor, el código se aplicó en francés. ya. A gente analfabeta, el 95% del campo y en francés. Por eso que usted los abogados aprenden francés. Pero ya, Tienen que tener como algo de francés. pero ya es de los pocos países que le queda un código francés. No, increíble. Todos lo han cambiado. Todos han sido cambiados. Entonces, se llamaba el Código Penal y el Código de Instrucción Criminal. El Código de Instrucción Criminal. Que eran dos troncos franceses. Llegaron, repito, a través de la invasión haitiana. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Cómo se llama? El Código de Instrucción Criminal. ¿En francés? El Código de Instrucción Criminal. Eso es haitiano. Bien. Eso es haitiano. Hay que decir que en la práctica médica, ya ¿verdad? Descantando lo que es lo público y lo privado, en la práctica médica, como en cualquier ejercicio profesional, hay una serie de reglamentos, normas y protocolos. No quiero irme ni para allá ni para acá. Quiero hacer un enfoque bien ecléctico y pedagógico para que la gente entienda. El ejercicio de la práctica médica está regido por un paquete de leyes, la ley de salud, la ley de seguridad social, la norma penal, la norma civil. Pero hay un ámbito que es eminentemente ético, el código ético, el código de ética del médico. Y hay una parte que es una mezcla de los dos, que se denomina el principio de la lex artis. ¿Qué es la lex artis? La lex artis en latín quiere decir del arte de la ley, que significa, en términos ya actuales, los protocolos, los reglamentos, los preceptos, las normas y las observaciones que debe de tener el profesional de la salud al momento de llevar a cabo o ejecutar una acción tendente a su profesión. Cuando tú has cumplido todo, por ejemplo, si tú vas a hacer una cirugía, hiciste tu asepsia, te lavaste, te limpiaste, buscaste un traje nuevo, limpiaste Le hiciste la evaluación anestesiológica, la el cardiólogo, precardiológica, todo el mundo. pulmonar, la preanestésica, pero además de eso, la parte material, prepara la sala, los equipos, los instrumentos. HIV negativo. Todo, el equipo que te acompaña, el asistente, la enfermera, la instrumentalización quirúrgica, tú lo tienes todo ahí. O sea, a ti no te falta absolutamente ningún detalle. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de tú haber cumplido con todo, viene el paciente y se infecta de una bacteria. Una bacteria es un órgano vivo, microorganismo, que en una gota de agua puede caber 50 millones de ellos. Una pseudomona cogiste, como es lo típico. Una pseudomona, un proteus, una klebsiella, que son diabólicos los tres, y son intrahospitalarios los tres, están en todos los hospitales del planeta. Se te metió uno en una heridita. Dime, ¿qué culpa tú le atribuyes a una persona que ha cumplido con todo y que hizo todo? No es el caso del tipo que en la cirugía llegó tarde, que el anestesista no hizo lo adecuado, que le faltó un instrumento o que sea un hilo de mala calidad, porque entonces se llama mala praxis y falta del deber de cuidado. Y se llama también imprudencia consciente o culpa consciente, ya es otra cosa. Yo estoy hablando de una gente que haya cumplido con todo, pero el paciente, porque reacciona de forma distinta a ti, a mí, al otro y a aquel, se infectó. Y lo que empezó como una pequeña infección se convirtió en una sepsis. Quiero reiterarlo. Cuando tú has hecho todo lo mandado, adecuado, justo, necesario y legal, o sea, dentro de la ley, y como quiera el resultado que tú has obtenido no es el esperado, ¿cómo tú puedes luchar o ser reprobado ante lo imposible? Lo quiero decir de esta forma. La profesión médica, como otras profesiones, es una habilidad de medios, no de resultados obligados. Y eso está dentro de la Lex Artis
Es un oficio que se basa en algoritmos. En medios. ¿Qué significa que es de medio y no obligatoriamente de resultado? Bueno, que el médico no es Dios. El médico puede haber hecho todo lo humanamente posible, el paciente complicarse o morirse o salvarse. Acuérdate que los neurocirujanos se creen Dios. Porque trabaja en el cerebro. Pero el médico no tiene la probabilidad de responder ante lo imposible. Por ejemplo, a una idiosincrasia de un paciente que nunca ha hecho una alergia a nada y un día tú le pones un diclofenac o una buscapina y te hizo un cuadro alérgico y un shock anafilático. ¿Es mala práctica? No, tú le estás quitando un dolor, pero a ese organismo le dio la gana en ese momento, vamos a decir entre comillas, fisiológicamente hablando, le dio la santa voluntad de reaccionar en rechazo a una sustancia que ingresa al cuerpo. Y tú dices, pero debiste hacerle una prueba. Es que una prueba le da la misma reacción. Es como el que es alérgico a la langosta como yo, que el olor me tumba, o la penicilina. Entonces, vamos al caso. Cuando se habla de medio, Héctor, significa que tú solo estás obligado a hacer todo lo necesario, lo mandado, lo que compete a tu probabilidad humana y profesional. Por eso es tan delicada la frontera entre el deber de cuidado y la responsabilidad derivada de una actuación profesional, en este caso de la medicina. Sí, pero la frontera es muy estrecha. Miren, señores, no estoy defendiendo. Hay médicos sinvergüenza, hay médicos honestos. Hay abogados buenos, hay abogados bandidos. Hay periodistas honestos, hay periodistas desvergonzados. Hay enfermeras buenas, hay enfermeras malas. Hay choferes correctos, hay choferes que son un botarate. O sea, hay de todo en todo. Ahora, nosotros estamos hablando en términos muy técnicos y muy racional. Yo desconfío de sentencias y decisiones de gente que no teniendo dominio de una especialización tan honda que para la misma ciencia compleja, venga un Juan de los Palotes a decir que ahí pasó esto. Sí, pero... Y usted conoce el punto de vista pericial, forénsico. Usted conoce la respuesta del organismo. Usted sabe lo que es la homeostasis. Usted sabe lo que es la autólisis. Usted sabe lo que significa una coagulación intravascular diseminada. Todos los factores que intervienen para que eso se produzca y genere un desbalance. Eso es sumamente peligroso y delicado. Entonces, Héctor, estamos en un borderline de el negocio de las demandas, sí, o de la persecución real, verdadera, honesta, ética, de hacer que los profesionales cumplan debidamente, cabalmente, con el mandato de la ley, de la sociedad y de la ética en su ejercicio. Es la pregunta. ¿Dónde está el gran dilema? Vamos a extender un poquito más. Miren, señores, el brazo de la ley, como diría la justicia, ¿no? Esa señora vendada que ciega que hay por ahí con una pesa. Imagínense ustedes que la misma vara que mide con justicia el caso que le voy a exponer en dos lugares diferentes, usted me dirá si se puede aplicar la misma ley. Pero en general, universalmente, se aplica la misma ley. El paciente tiene un accidente de motor, se estrella contra un automóvil, se desbarata la pierna derecha y entra en Wisconsin a la clínica Mayo. La mejor clínica del mundo para operar. La clínica Mayo coge ese paciente, lo entra por emergencia y a las 30 minutos está en un quirófano con un trauma team, un team de trauma que lo conforman cirujanos vasculares, cirujanos ortopedas y cirujanos generales. Ese paciente es operado en una sala que había sido puesta, ¿cómo se dice?, desinfectada con aséptica, con iones y con rayos ultravioleta. Donde no debe sobrevivir. Y una cámara de lo que se llama aire contrario, qué sé yo cómo se llama. Ese que paciente, donde no debe sobrevivir. Y sobrevive el 0.1% de la bacteria. Porque hay bacterias y virus que sobreviven a todos los medios. Entonces, a ese joven
le arreglaron la pierna, un ortopeda arriba, un cirujano cardiovascular abajo, un cirujano vascular en el medio, y todo un equipo de emergencia. Se le pusieron los mejores medicamentos anticoagulantes para inhibir que ese paciente en las próximas 48 horas haga un tromboembolismo pulmonar, una embolia, producto de ese multitrauma que tuvo. Las posibilidades de que ese individuo tenga un tromboembolismo pulmonar baja a 0.5 a 1%. Por eso, en la Mayo Clinic, la iatrogenia significa la capacidad del médico haciendo acto de su especialidad, producir daño, anda entre 3 y 5%. Ley actúa. Mismo escenario. Cotuí. Paciente en un motorcito sin casco protector se estrella frente a una patana, se le desbarata la misma pierna derecha. El joven llega corriendo a una semiclínica privada en Maimón. Llaman a un ortopeda que está de servicio en el Juan Bosch y va a la clínica junto con un cirujano general que está de servicio en esa clínica. Y en esa clínica, en un quirófano que queda detrás de una marquesina, que se trata de desinfectar y que Salud Pública le ha dado un permiso para que ahí operen, un joven es operado de la misma pierna que se operó el joven en la Clínica Mayo. ¿Ustedes creen que las posibilidades de que ese joven, el cual no va a ser inyectado con los anticoagulantes de última generación, no tiene un trauma team, no tiene los antibióticos profilácticos que se le dieron, no tienen las enfermeras especializadas en trauma, sino que un ortopeda y un cirujano se embrujaron con un asistente de cirugía en un quirófano detrás de una marquesina e hicieron una reparación de esa pierna? Las posibilidades de que ese joven haga un tromboembolismo pulmonar son 100 veces. Tú estás muy técnico, dilo de otra más. manera. Dile la probabilidad de que haga una embolia. Es 100 veces más que en la Clínica Mayo. Te hago un paréntesis ahí. Entonces, el paciente que demandó al hospital Neyari Alora tuvo un accidente de motor. Sí. Llegó, el hospital le dio de todo. Se accidentó otra vez y volvió otra vez con una pierna rota. Por eso es que... Y él demanda por una bacteria. Y se descuidó y se fue por ahí. Entonces, señores, la ley va a ser la misma en Clínica Mayo. ¿Y usted cree que puede ser la misma en esa clínica de Maimón? Eso es lo que va a pasar en la República Dominicana en los próximos años. Yo quiero decir lo siguiente. Hay personas que son demandables. Sí, claro. Yo conozco un caso de aquí de la capital de un médico que operó a una paciente en un hospital público. La operó, la dejó, no volvió, lo llamaron, dijo que no podía ir y la paciente cayó en un shock hipovolémico. Es decir, tenía un sangrado y murió la paciente. Y la familia se... Pasa diario eso. Eso es muy común, por eso es negligencia médica. Ni siquiera es mala práctica, es negligencia. ¿Qué médico de la práctica privada que opera a las 8 de la mañana a un paciente, si el paciente comienza a desangrarse a las 3 de la mañana, va a coger para el hospital? Lo que yo digo es que en el caso de esas situaciones intrahospitalarias, infecciones nosocomiales, que pasan dentro del hospital, es sumamente delicado eso, porque ocurre en toda parte del mundo y va a seguir ocurriendo. Y entonces tú le estás exigiendo a un profesional que se convierta en un pequeño Dios, y eso no va a ocurrir. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @MediosPanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525.